paranormales. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Hoy nos vamos a ir tendidos como bandidos porque tenemos con nosotros a alguien muy especial. Y comienzo, como siempre, y mientras que el invitado de los invitados y los invitados también, toman sus lugares, mando un caluroso saludo a la gente que nos apoya como siempre y que son ya casi como VIPs del canal. A Miguel Mesa nos pregunta si compartimos el podcast solo en YouTube, y sí, por el momento sí, aunque en breve también estará disponible en iVoox, porque de hecho el formato es pues, más adecuado. Y Jaime Alberto Pantano nos recomienda escuchar a, a la competencia. ¿Qué pasó, Alberto? Dice lo siguiente, dice, gracias por volver con este hermoso programa. Les recomiendo a los que ves ver el Armored Septic, pero los viejitos dicen, los nuevos están bien y ponga, dice, es que eso no lo puedo leer, pero dice, saludos desde Colombia. Te perdonamos nada más porque dijiste que nuestro podcast es hermoso, amigo. Y un saludo también a Ramiro Castro Cabanillas, viejo amigo del canal, también a Carlos Eduardo Herrera y a Arcesio Montoya. Y antes de que comencemos, también quiero agradecerle a Eric Rodo de Conversemos el Porqué por la invitación a su podcast del día de mañana en Promo Estéreo. Vamos a estar por allá a las 6 de la tarde. Un saludo también. Y Conversemos el Porqué, por cierto, pueden encontrarlo también en Spotify. Los temas pues, son muy variados, hablan desde la lucha libre. El último fue el de Miranda Moon, con la que hablaron de cosplays. Entonces, bueno, a las 6 de la tarde. Y oigan, pues estamos en mantenernos toda la cosa, ¿eh? ¿Saben quién aceptó estar con nosotros? Pues nada más y nada menos que Juan Chía, escritor, comunicador, director de cortometrajes, editor, etcétera. Y como es una ocasión muy especial, vamos a dejar las preguntas para los últimos 10 minutos. Así es que espero que entiendan. Tenemos poco tiempo y tenemos que aprovecharlo lo mejor que se pueda. Solo quería Todas comentar las... algo rápido. Adelante. Hola Mario y hola a todo el público y hola Juanchi. Pues ahora sí que es un honor, ¿no? Compartir pues un programa contigo porque yo y mi hermana pues veíamos tu programa, ¿no? De En Busca de los Desconocidos en el Canal 13 y la verdad que pues es impresionante que pasaron los años y ahora podemos hacer este space. No me, no me hagas sentir viejo. No. Bueno, es que todas las personas de México que conozco en los bajos mundos del escepticismo en temas paranormales y ovnis, todos te conocen, Juan, y quienes saben que he hecho contacto contigo tienen un montón de preguntas. Ya eres parte de la leyenda, ¿eh? Así es que bienvenido. Hombre, muchas gracias y pues adelante con las preguntas, bombardéenme, saquen los jitomates. Mira, yo no, la verdad es que no sé ni siquiera por dónde comenzar, pero quizá primero haciendo una aclaración, porque todo mundo piensa en ti como escéptico, pero tú tienes una idea muy particular del escepticismo, ¿verdad? Porque en realidad se podría decir que sí crees en algunas cosas. Es como si esto fuera, yo creo que Star Wars, tú tendrías una espada láser, pero no sería, tú tendrías una espada láser, pero no serías ni Sith ni Jedi. Digamos que fue más bien la curiosidad lo que te llevó a trabajar del lado de los guapos, ¿no? De los rudos dirás, porque los De los escépticos son los rudos, sí. rudos, Exacto. indudablemente. Ay, tal vez la analogía no es muy buena porque los creyentes no serían los científicos. Bueno, en estas divagaciones y cuestiones tan diversas te puedo decir y les puedo platicar que en mis inicios en el terreno de lo sobrenatural comencé, como creo la mayoría, como creyente. Es decir, sí creía en los fantasmas, sí creía en lo sobrenatural, sí creía en la brujería y pues la literatura, la poca que llegaba a mis manos era pro sobrenatural y me fui formando una idea de que pues sí eran reales los testimonios y
Conforme fui avanzando, me llevé muchas desilusiones, que creo que también así le pasó a muchos escépticos. De ser creyentes, cayeron en el terreno de las desilusiones al darse cuenta de los fraudes, de las malas percepciones de la realidad, de las explicaciones alternativas que existen para muchos sucesos, y entonces llega un sentimiento de engaño. Es como si tu novia, con la cual estuviste enamorado durante mucho tiempo, te pone los cuernos, ¿no? Y adquieres un odio al enamoramiento y al amor y a las parejas por esa mala experiencia, ¿no? Pues yo creo que los creyentes que se convirtieron en escépticos pasan por el complejo del corazón herido, corazón roto, porque pues cuando se dan cuenta que muchas de las cosas son falsas, se sienten ofendidos, indignados, y entonces se transforman en escépticos acérrimos. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo tuve una etapa de tristemente de escepticismo amargoso y dolido, en donde todo creyente me recordaba mis años de fanático en lo sobrenatural, y entonces me sentía ofuscado y lo catalogaba y lo discriminaba y refutaba sus ideas. Pero afortunadamente salí de ese trauma del escepticismo exacerbado, intolerante, el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo explica. Y caí en una situación recientemente en donde purgué esa faceta, y ahora me encuentro dividido. Pero el estar dividido no es una incongruencia, sino es una estabilidad. Acepto que hay misterios, acepto y creo en el nivel de la palabra, creer, porque no se pueden comprobar, que hay cosas reales en el terreno de lo paranormal. Creo en algunas cosas, no puedo demostrarlas, pero creo que sí existen, por lo que he investigado, por las personas que me han dado su testimonio de buena fe y que no quieren salir al público, pero también sé que hay cosas que no existen, que son falsas, que no son reales, y pues esas ahí están, son inexistentes. Entonces mi postura no es complicada y me permite estar muy estable, asumiendo que hay cosas que son inexplicables, hay otras que tienen una explicación, y eso me hace muy feliz porque no me compromete con ninguna postura. Y lo más importante de todo es que aprendí a coexistir con ambos terrenos, el terreno creyente y el terreno escéptico. Y no me peleo con ninguna idea. Estoy abierto al creyente y el terreno escéptico. Y no me peleo con ninguna idea. Estoy abierto a escuchar, estoy abierto a compartir, a entender, a tratar de explicar, sin caer en el terreno del etiquetamiento, en el terreno de la descalificación. Ahora trato de entender, trato de comprender sin juzgar, y eso me ha abierto un abanico de posibilidades, una percepción diferente. No pierdo amigos, no pierdo conocidos por tener posturas radicales. Al contrario, busco una compaginación. Tal vez no pueda estar de acuerdo en alguna postura o en alguna hipótesis o en alguna teoría, pero eso no me hace enemigo de mi amigo, de mi cercano, del que me está confesando una experiencia, sino al contrario, buscamos puntos de conciliación, y escuchar y aceptar no quiere decir. Tenido contacto o tenemos ya incluso amistades con personas con las que llegamos a lo mejor debatiendo, y resulta que son buenas gentes, a lo mejor de pronto tienen sus creencias raras, o a lo mejor se enojan con nosotros porque no creemos en lo que ellos creen, o les gustaría compartirnos más de sus experiencias o su forma de ver la vida. Y bueno, pero al final resulta que podemos ser amigos, ¿no? De hecho, estaba hasta pensando invitar a algunos por ahí. Nada más que quiero que sí sean como respetuosos los chavos, porque, bueno, son otras formas de ver la vida, de ver las cosas. Tú, por ejemplo, has trabajado lo mismo con escépticos de hueso colorado que con personas como
el señor Jaime Maussan y Enrique de Vicente. Bueno, ambos fueron mis jefes y eso fue muy curioso porque cuando yo era integrante de los escépticos, en un periodo de mi juventud, pues no tenía chamba, pues esa es la verdad, no tenía trabajo. Y resulta de que Enrique de Vicente, a través de una recomendación de un ex jefe mío, que fue el señor Raúl Velasco, el que era el conductor y productor de Siempre en Domingo, él fue mi jefe. Y tuve una muy buena relación con él, fue prácticamente mi mentor en Televisa, y él me apoyó en muchos aspectos, inclusive cuando yo trabajaba en TV Azteca, teníamos una amistad y él me hablaba por teléfono y platicábamos y cotorreamos. Era una excelente persona. Bueno, él me recomendó con Editorial América Ibérica, que tenía tratos con Editorial Televisa, y entonces me dieron la oportunidad de ser corresponsal de la revista Año Cero aquí en México. Y extraordinaria relación. Como jefe, muy exigente, pero un buen amigo. Nos encontramos en algunas conferencias en otros países, y de manera paralela también empecé a trabajar con Jaime Maussan en programas de investigación en un periodo en donde pues yo no tenía trabajo, había decidido no seguir en la computación porque no era lo mío, y entonces sí hubo esa inconformidad de cómo tú, escéptico de la comunidad de la SOMI, trabajando con los adversarios. Y entonces fue muy, muy curioso porque algunos me veían mal, otros me decían, no, pues es tu chamba, pues no hay bronca. Pues si es lo que te da de comer, pues ¿por qué vamos a criticarte, no? Lo que sí, nada más para terminar esto, quiero decirte que una experiencia muy interesante. Cuando los escépticos hacían reuniones, fiestas, y eran muy frecuentes, había dos grupos. Un grupo en donde estaban los escépticos recalcitrantes y se sentaban juntos y hablaban de teorías y de hipótesis y sacaban sus pipas y exhalaban y disertaban. Era muy aburrido. Y estaba otro grupo que estaba conformado por 3 personas. Uno era Carlos Calderón, que era un creyente acérrimo, hace magia, hace brujería, es mago, tiene pensamiento mágico. Y el otro era Juan Zuckerman, Premio Nacional de Ciencias, precia Lázaro Cárdenas, ateo recalcitrante. Y sin embargo, y yo estaba en medio, ¿no? Entre creyente y ateo y escéptico. Y sin embargo, eso no nos importa como niños. Y cuando las fiestas eran en casa de Carlos Calderón, Carlos, por ser mago, pues tenía un cuarto lleno de cosas raras, espadas, cajones con símbolos chinos, mantas, cosas raras. Entonces nos metíamos a su cuarto y agarrábamos las cosas y las espadas y nos poníamos a jugar como niños chiquitos, sin importarnos quién creía o quién no creía. Nos reíamos de nosotros mismos. Es más, hacíamos sesiones espiritistas para espantar a los demás, entre los 3. O sea, la justificación era el escepticismo, pero realmente nos reuníamos como amigos para divertirnos y el creer en Dios o no creer, o hacer divergencias de opinión en cosas que son polémicas, eso no nos importó. Lo que nos gustaba era divertirnos, pasarla bien. Entonces, esto te lo platico como una experiencia que a mí me marcó y bien. Entonces, esto te lo platico como una experiencia que a mí me marcó y entendí que, pues, el conocimiento sí es importante, pero hay otras que son mucho más importantes. Ah, sí, es cierto. Me está haciendo una pregunta César Buenrostro. Dice que me pregunta si Carlos Calderón es el papá de Orgen. Es Carlos Calderón también. Sí. Sí, ok. Oye, ¿como cuántos años tenían por ahí, Juan, cuando andaban todos juntos? Pues mira, yo tengo ahorita 56, esto ocurrió hace como 20 años, es decir, 37, 35 años más o menos. Esa es la edad que tenía aproximadamente. Todo el mundo me dice que te ves más joven ahora que entonces, por cierto, cuando te ven en los videos. Sí, pues es que
hice un pacto con el diablo. Funcionó lo de aquel tiempo. Claro. Oye, y lo del programa, ¿usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Fue antes de lo de Maussan? ¿O y de Enrique de Vicente? Sí. Sí, yo tenía un maestro que se dedicaba al estudio de la onírica y él me invitó, pero ya hace muchos años me invitó a un programa de insomnio. Yo le dije, maestro, yo no sé nada de insomnio, por favor. Me suplió que lo acompañara porque iban a estar médicos y especialistas en el programa de Nino Canún, y la primera vez que asistí, sin pena ni gloria, porque pues yo del tema no sabía nada. Y pues realmente fue difícil participar porque estaba el médico, el director del Seguro Social, el director de nutrición, el director de psiquiatría, puros médicos. Y entonces, pues, el programa fue soporífero porque pues, aburrido. Y cuando mi maestro trató de intervenir desde el punto de vista, tratar el insomnio desde el punto de vista de la onírica, lo revolvieron en el suelo terrible. Y ya después, días después, le hablé al coordinador de invitados porque oí que tenían un programa de supersticiones. Yo en el tema, pues sí, soy muy ducho, y le expliqué, mira, yo para el programa que me invitaron yo no sabía nada, pero parece que soy muy bueno, entonces, pues por favor invítame. Y el coordinador de invitados me dijo, mira, el panel está completo. Si en algún momento se llega a desocupar un lugar, pues consideraré la posibilidad de invitar. Y era un viernes, me parece. Y como 5 o 6 horas antes de que empezara el programa, empezaba a las 10, me habló y me dijo, ¿sabes qué, Juan? Tienes la oportunidad de venir porque cancelaron. Así que pues vas. Y entonces asistí, y siendo un tema que era de mis favoritos, las supersticiones, pues mi participación gustó. Y a partir de ahí fue cuando empecé a tener trato con Nino, fuimos amigos y pues prácticamente tenía la posibilidad de ir a cualquier programa que yo quisiera. Wow. Se ve que Nino Canún era buena onda, ¿no? Bueno, no sé cómo sea ahora, pero en aquel tiempo como que caía bien. Mira, es una persona inteligente e incisiva. Entonces tiene esa capacidad de discernimiento, tiene una agilidad mental extraordinaria. Y en su momento él también fue un apoyo, fue un mentor en medios de comunicación a quien le debo parte de mi trayectoria, y pues un hombre de mucho éxito. Y también siempre he tenido la impresión de que Mario Méndez Acosta, Héctor Chavarría y todo el grupo de SOMIE para los más jóvenes, por cierto, fue la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Todos ustedes se conocieron en el programa de Nino Canún. ¿Es pura imaginación mía o hay algo de eso? Mario Méndez, que era el presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación Escéptica, y su esposa, Patricia López Zaragoza, empezaron a asistir a los programas de Nino Canún y ya tenían un muy pequeño grupo de integrantes, donde estaba Héctor Escobar, Rafael Martínez, me parece, Carlos Calderón. Era un muy pequeño grupo de escritores, periodistas, científicos, comunicadores. Y como tenían una muy buena propuesta, pues conforme fue pasando el tiempo, diversas personalidades se fueron integrando al grupo. Ciertamente era un grupo, me parece, cerrado, porque no cualquiera entraba, necesitaba tener una cierta postura, un cierto nivel de conocimiento. Y efectivamente los escépticos, el grupo de los escépticos ingresó a los programas de Nino Canún con una base muy pequeña y fue creciendo. Oye, creo que fue Héctor Chavarría quien dijo alguna vez que tú fuiste quien bautizó el caso de Carlos Trejo como caso Cañitas. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Estuviste ahí en ese caso investigando? Ya no, ya tiene esto como 20 años. No me acuerdo si yo fui, no me acuerdo quién fui, pero sí, lo investigamos y al final, pues a la conclusión que llegó la SOMI es de que pues no había nada. Sí, nos contó, es más, creo que fue cuando estuve con Héctor Chavarría y César Buenrostro, precisamente. A lo mejor César se acuerda un poco más, pero sí, no era nada
nada sobrenatural. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Lo inventaron? ¿Eran malas interpretaciones de cosas que estaban sucediendo? ¿O fue nada más el texto del libro? ¿O qué onda? Pues fue una mala interpretación de la realidad. Vaya, a veces amplificamos experiencias y le damos forma y sentido. A mí la impresión de que me dio al final de la investigación es de que todos esos sucesos que habían ocurrido se habían amalgamado de una manera en que daban cohesión a una historia, pero pues, en realidad eran malas interpretaciones de la realidad. Ya, ya. Y bueno, ¿hubo algún caso, Juan, que te llamara la atención y que tú dijeras, hay algo aquí que mientras estuvieron investigando juntos ahí en SOMIE, hubo algún caso que tú dijeras, este caso sí me causa como alguna duda, algo me dice que sí puede haber algo extraño acá, o todo fue decepción, No, es fue decepción? No, es que imposible que llegaran casos porque, vaya, es como ir a la Santa Inquisición en la Edad Media y decir, aquí tengo un caso de brujería, lo van a investigar. Investigar mangos, ¿qué? A la hoguera. ¡Pum! ¿No? Sí, Era yo igual, entiendo eso. era Ajá. igual, o sea, no había forma de investigar. Las investigaciones, las mejores, fueron antes o después. Ahí en la SOMI, pues ni quien se acercara, decían, no, hombre, con los rudos, no, ¿para qué? Sí, sigue pasando lo mismo, ¿eh? Acá pasa igual. Nadie te va a llamar para decirte, oye, puedes investigar mi caso de fantasmas o... No, no, eso no va a pasar. O de ovnis, ¿no? Mira, es No, más, eso una no. vez, nada más como ejemplo, me invitaron al programa con Don Francisco en Chile Ujú. y iba a ir de invitado Uri Geller. Entonces, mi finalidad con la invitación era verificar que no hubiera fraude y no fue. O sea, canceló de Ah, último momento. Entonces, bueno, pues ahí yo estuve reproduciendo los mismos efectos que Uri Geller, ¿no? Pero no fue. Y entonces así pasa. Cuando crea fama y échate a dormir, entonces, pues es difícil que te lleguen casos o testimonios o personas que de buena voluntad y con el corazón al frente te digan, oye, me pasó esto. Y que tú digas, nah, que estás loco, tienes una mala percepción de la realidad, te sí. drogaste, te asustaron, es una alucinación, pues no, ¿quién se acerca? Acá pasa igual, ¿eh? A cada rato me llegan a mí comentarios de gente que dice, no, es que yo vi tal curación psíquica y sí es cierto y cuando quieras te lo pruebo y les digo, va, vamos a investigarlo. ¿Y qué crees que pasa? Desaparecen. Y es el efecto timidez con gente que nos dice, el otro día alguien quería debatir sobre la existencia de una especie a la que le llaman, es que hay cosas muy nuevas, Juan, que de las que es que son fabulosas, la verdad. Hay una hipótesis que tienen ahora en el mundo de lo sobrenatural acerca de una especie extraterrestre que han clasificado incluso como Homo capensis. Obviamente ellos lo han inventado todo, ¿no? Bueno, pues una persona quería debatir sobre ese tema, me mandó un correo súper agresivo diciéndome que en cualquier momento podía desmontar lo que yo estaba diciendo. Lo invité también e igual desapareció. Esos son los más nuevos, pero esto sucede todos los días. Aquí en Twitter y en YouTube, en todos lados. A mí la impresión que me da es que las personas que tienen un encuentro con lo sobrenatural y están convencidas de ello, no tienen necesidad de convencer a los demás porque tuvieron un acercamiento con el otro plano. Entonces saben que este tipo de experiencias pues no pueden ser replicables y tampoco pueden ser explicables. Ocurren. ¿Por qué? No se sabe, pero ocurren. Y entonces no tienen necesidad de exponerse ni exponerlas. Y tampoco tienen necesidad de investigarlas porque se asumen como sobrenaturales, como un atisbo a la realidad subyacente que existe en nuestro entorno. Y entonces más bien te las platican como una forma de compartir. Y no creas que son personas incultas, o sea, he tenido la fortuna de platicar con académicos, con personas que tienen posgrado, con doctores,
y narran experiencias muy interesantes. Y entonces no las puedes catalogar. Sí creo que hay experiencias tan sorprendentes que para que quien las vive no necesita ni corroborar ni demostrar. Se sienten agradecidos de haberlas vivido porque confirman sus creencias. Y eso es muy respetable, ¿no? Bueno, en eso sí tienes razón, ¿eh? Y qué bueno que lo dices, porque a veces tendemos a pasar por alto esa parte. Sí es cierto, hay gente que tiene la necesidad de compartir, que no quieren, no son charlatanes, no son mentirosos, tienen la necesidad de compartir sus experiencias y lo hacen, ¿no? De esa manera. De hecho, tú acabas de escribir una novela que habla, por cierto, sobre la muerte y algo sobre la espiritualidad. Aquí no somos muy espirituales, pero digamos que sí somos muy curiosos, así que no vamos a dejarte ir sin que nos des un adelanto. Obviamente si trata tu libro, si se puede, ¿no? Sí, claro, la espiritualidad no está peleada con la creencia en una deidad. Puede ser espiritual y no creer en Dios, que es muy curioso, ¿no? Es decir, puedes tener atributos de ética, de buen comportamiento, de un buen comportamiento pensando en no hacerle daño a los demás ni a tu entorno, cuidar tu cuerpo, cuidar tus pensamientos. Eso en cierto sentido te hace espiritual y no necesariamente necesitas creer en un Dios. Si eso le añades que crees en Dios, bueno, pues para algunas personas les puede funcionar y les funciona muy bien. Ahora bien, espiritualidad y religión no es lo mismo. Tú puedes ser espiritual sin necesidad de la religión. Si hay algo que en lo personal yo critico y profundamente, es la religión. Y para mí la religión católica es una, yo critico y profundamente es la religión. Y para mí la religión católica es una de las instituciones más nefastas que han existido en la historia, porque usando los argumentos y la filosofía de Jesús, más allá de que si existió o no, apropiándose de esa filosofía, han manipulado a la sociedad durante siglos y en nombre de siglos y en nombre de Dios han creado infinidad de guerras, de muertes, de holocaustos, vaya. Entonces, espiritualidad no es lo mismo que religión, es ser muy espiritual y mantener al margen a la institución religiosa. Y en cierto sentido el libro, la novela de Con todo mi amor, aborda el tema de la búsqueda de la espiritualidad, confrontándose con la religión en un punto culminante que es la muerte. Sin saber ni el cómo ni el cuándo, todos vamos a morir. Y cuando estamos cerca de la muerte es cuando entonces sí, los que no creen, creen, y los que dicen que creen, creen más, porque no hay forma de evadir la muerte. Y ahí empiezan los cuestionamientos de, bueno, si existirá otra vida después de la muerte, ¿a dónde iré? ¿Me desintegraré en la nada como pensaba Carl Sagan? ¿O me iré al cielo Roche? Pues esos son los planteamientos que se hacen en la novela. Y todo gira en el centro de un tema muy polémico, que es la eutanasia. Porque en México y en muchos países del mundo no está permitida la eutanasia, la muerte asistida, sino que pues, tienes que esperar que llegue tu muerte, aunque sea en medio de dolores y sufrimiento, ¿no? Entonces de eso trata la novela. Y tiene escondido en el lenguaje, escondido en la trama, elementos que tienen que ver con la simbología y con el mito, con la magia, con la religión, pero están muy ocultos. El mito del héroe está muy bien estructurado, pero en un lenguaje en que solamente si conoces lo vas a entender. Pero bueno, en términos generales de eso trata la novela. ¿Es tu primera novela, Juan? Sí, es la primera novela que escribo. Fue basada en un guión cinematográfico que pedían para poder pasar, pues era hacer un guión cinematográfico, un largometraje. Entonces hice ese largometraje, me gustó tanto que hice la adaptación a la novela y sí es la primera novela que hago. Pues está interesante. Mira, la verdad es que aquí en México nos cuesta, a pesar de que se supone que nuestras tradiciones tienen que ver mucho con la muerte, tenemos casi
bueno, en algunos casos, algunas personas sí lo tienen, incluso un culto a la muerte, ¿no? Ahora, esto es muy moderno, aunque también tiene algo que ver con nuestro pasado, pero aún así, la cultura cristiana, pues, a pesar de que mucha gente, la mayoría de la gente cree en la vida en el más allá, le cuesta mucho hablar de la muerte y la verdad es que nos enfrentamos a ella en este periodo más que nunca, ¿no? Pero sigue siendo un tema tabú. Uno incluso lo puede ver en YouTube. Si tú hablas de la muerte en YouTube, lo más seguro es que pues te pongan algunas restricciones, algunas etiquetas. Es como si creyéramos. Regresamos.